lunes está el doctor Luis Estrada, analista político y cabeza de Spin. Hola Joaquín, muchas gracias. Oye, feo, cabeza de Spin, ¿no? Pues titular de Spin. Responsable. Responsable de Spin. Gracias Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Y cómo vamos? Bueno, pues mira, fíjate, la semana pasada fue evidente para quienes seguimos las conferencias de prensa del presidente, fue la semana de Marcelo Ebrard. Claramente Marcelo Ebrard lleva con la conferencia de hoy 6 conferencias consecutivas que asiste y es el único integrante del gabinete que de más de 10 participaciones o asistencias más bien ha participado en todas. 14 veces ha ido y 14 veces ha tomado la palabra. Y ahí no incluyes lo del sábado en Tijuana. Y aparte, exacto, lo del evento. Entonces, fíjate, el día de hoy se cumplen 199 días de gobierno. Vamos en la conferencia de lunes a viernes, la número 136. Y en la infografía que tocó hoy, coincidencia que publicamos cada 15 días, observamos que la duración promedio de las conferencias está en 85 minutos. Esto se redujo, por cierto, la semana pasada, y observamos una cuestión diferente. La semana pasada fueron en duración promedio 76 minutos, que es prácticamente un poquito más de una hora. Pero hubo un día que no hubo conferencia por el día de los 80 años del arribo del Sinai, el primer barco con el exilio español. Exacto, sí, que es como un poco el día de los 100, la conferencia que se dio los 100 días, que el presidente nada más dijo, bueno, pues nos vemos al rato. Sí. Y aún así, todo esto se da en buena medida porque prácticamente todas las preguntas de la semana pasada fueron relacionadas con el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para evitar los aranceles y por tanto la presencia, no solo la presencia, sino yo te diría la participación prácticamente en toda la conferencia, en todas las conferencias de Marcelo Ebrard contestando preguntas, nada más para darnos una idea. La semana pasada, de 83 preguntas que se hicieron, 10 preguntas contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador y 73 contestó Marcelo Ebrard. Prácticamente todo fue para Marcelo Ebrard. Pero no solo eso, sino que además de que fueron muchas más preguntas que contestó directamente Marcelo Ebrard, la dinámica de respuesta en comparación con lo que hace tradicionalmente el presidente López Obrador fue muy diferente. Normalmente, el presidente López Obrador en promedio de todas las conferencias toma 15 preguntas por conferencia. Marcelo Ebrard tomó 18 en promedio cada uno de estos días que ha participado. Pero tardó mucho menos. Y a eso voy. El número de reporteros por conferencia, mientras que el presidente López Obrador respondía de 8 en promedio, o responde 8 en promedio, reporteros, Marcelo Ebrard responde 13 reporteros. Casi les dijo cada uno, bueno, nada más una pregunta, ya se acabó tu pregunta, los paraba en seco y se iba al siguiente. Y eso da, entonces, que mientras que el presidente López Obrador tarda por reportero aproximadamente 8 minutos, Marcelo Ebrard tarda solo 3 minutos por reportero. Y en promedio, la duración de respuesta, López Obrador, el presidente, tarda 4 minutos en responder cada pregunta en promedio, mientras que Marcelo Ebrard tarda un poco menos de 2 minutos por pregunta. Y eso entonces hace que sean muchos más ágiles y que pueda tomar muchas más preguntas, es por eso el número tan alto de preguntas la semana pasada, y por supuesto también que haya, yo te diría, como más información. Mientras que el presidente, sabemos, contextualiza, hace referencias históricas, hace ejemplos, recuerda la época de la Reforma con Juárez o la época del neoliberalismo. Marcelo Ebrard va directamente a contestar lo que le preguntaron, a dar la información que le están pidiendo y a atender, yo te diría, a diferencia de otros momentos en las conferencias, a centrar la conferencia en la crisis, que es el asunto del acuerdo con Estados Unidos, y a contestar claramente cada una de las preguntas. Y, por supuesto, entonces esto tiene otras consecuencias y parece que todo funciona ahora sí como una conferencia de prensa debe funcionar, donde se contestan las preguntas, donde se atienden los temas y donde entonces libera un poco la incertidumbre o la falta de información que pudiera haber
y entonces puede dar espacio a que se hable pues ya de otros temas o a que se empiece a avanzar en otros temas que el propio presidente López Obrador pues estaría más interesado en contestar o en abordar a lo largo de su información. Solo para tener la referencia y un dato, decíamos, el presidente López Obrador en promedio 4 minutos por pregunta. Marcelo Ebrard un poco menos de 2 minutos. En Estados Unidos los presidentes previos al presidente Donald Trump, que hacían las conferencias de prensa, por cierto que Sarah Sanders ya no está más como la vocera de la Casa Blanca. No quiere ser gobernadora. Quiere ser gobernadora y bueno, pues muchas críticas porque también decía muchas mentiras, igual que su jefe. El promedio que los presidentes en Estados Unidos toman para contestar preguntas en las conferencias de prensa, de Reagan a Barack Obama, es de 30 segundos por pregunta. Entonces, bueno, pues te imaginarás la agilidad y la concreción en las respuestas son de 30 segundos. De 30 segundos. Bueno, y por último, nada más mencionarte, Joaquín, algunas referencias que también incluimos en esta infografía, que se puede ya observar en mi cuenta de Twitter, @LuisEstrada_ o en el sitio SpinTCP, de Taller de Comunicación Política.com, /conferencia presidente. Las referencias son, por ejemplo, el presidente ha dicho o ha mencionado Donald Trump 58 veces. Recordemos que van 136 conferencias. 58 veces Donald Trump. Referencias al peso, que el presidente pues decía, bueno, evitamos que hubiera una crisis y por tanto el peso se fortalece, está fortachón, se va a apreciar, etcétera, 47 veces. La Guardia Nacional, que ahora es la protagonista del control migrante en las dos fronteras, norte y sur, Guardia Nacional la ha mencionado 270 veces, prácticamente 2 veces en promedio por conferencia. Cuando dice el presidente, ser candil de la calle y oscuridad y no oscuridad de la casa, 8 veces. Y por último, cuando habla del turismo político y sobre la referencia, por cierto, que reiteró que no iría a la reunión del G20, lo ha mencionado 5 veces. Entonces, Joaquín, yo creo que independientemente de que la semana de Marcelo Ebrard y quizá todavía esta semana, y como platicamos hace unos momentos, quizá incluso de aquí al vencimiento del acuerdo en los 45 días que se quedaron, que será a mediados de julio, pues vamos a seguir viendo el tema que, pues me parece, no solo ha sido un tema ganador para el presidente López Obrador después de haber respondido a Donald Trump, sino también me parece que es un tema ganador por la forma en la que se ha manejado este tema precisamente en las conferencias mañaneras. ¿Y que lo ha manejado así de hablar? Y pues parece que lo ha manejado más. No, parece, ¿no? Ahí están tus cuentas. Ahí están, sí, que lo ha manejado es Marcelo Ebrard. Muy bien, pues gracias, querido Luis. Al contrario, Joaquín, muchas también, gracias. Ya está listo todo esto en lopezdoriga.com. Muchas gracias, Joaquín. Y es el doctor Luis Estrada, responsable, director de SPIN. Así es. Gracias, Joaquín. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.